Bueno, vamos a continuar adelante con el estudio de nuestro sistema de partículas y vamos a introducir un concepto que en realidad debió haber sido introducido en la dinámica cuando nosotros estudiamos precisamente las ecuaciones aplicadas a una partícula. Pero en general los textos de física encuadran este tema al estudiar un sistema de partículas. Entonces vamos a respetar un poco esa idea. Entonces fíjense que el tema que vamos a abordar se denomina impulso de una fuerza. Impulso de una fuerza que se simboliza con la letra J y que esta letra J viene de Jump. También es conocido este concepto de impulso como ímpetu. Y también es conocido con si se quiere, con la forma de ímpetu, impulso lineal. Es decir, ímpetu lineal o impulso lineal. Digamos, son formas, si se quieren, son sinónimos para referir a lo mismo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros para una partícula sabemos que el segundo principio de Newton nos dice que la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula, es decir, la sumatoria de todas las fuerzas, es básicamente la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo t que experimenta la partícula, siendo p masa por velocidad. Nosotros hemos trabajado con este segundo principio y hemos resuelto, sobre todo en dinámica, muchísimos problemas. Incluso hemos extendido este concepto de segundo principio al teorema de trabajo y energía y hemos seguido trabajando de esta forma. Ahora bien, esta forma matemática o esta forma de escribir el segundo principio requiere el conocimiento de las fuerzas. Es decir, nosotros en la medida que pudimos conocer las fuerzas, las pudimos sumar y pudimos encontrar precisamente cómo variaba la cantidad de movimiento de la partícula en función del tiempo. Y básicamente pudimos encontrar la aceleración, que era precisamente lo que me producía la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. Ahora bien, hay muchos problemas, en donde no es tan fácil el conocimiento de las fuerzas. O sea, no es tan inmediato el conocimiento de las fuerzas. De hecho, nosotros hemos tenido que hacer muchísimas aproximaciones para poder sumar las fuerzas y hacer los diagramas de cuerpo aislado y encontrar las aceleraciones. Por ejemplo, nosotros cuando hablábamos del peso de un cuerpo, nos referíamos a la fuerza de atracción gravitatoria en las cercanías de la superficie de la Tierra, donde podíamos considerarlo que era prácticamente constante y habíamos encontrado que valía masa por gravedad. También cuando trabajamos con la fuerza de rozamiento, nos dimos cuenta de que estábamos frente a una fuerza variable, una fuerza que no era fácil de manejar y que en el caso estático variaba entre 0 y un valor máximo, y en el caso dinámico más o menos se acomodaba a un valor constante que era mu por la normal. Pero básicamente tuvimos que hacer salvedades para el manejo de esas fuerzas y poderlas sumar. En el caso del resorte, lógicamente, trabajamos con una fuerza variable y encontramos una formulación empírica que nos permitía decir que dentro del límite elástico valía más o menos K por X. Ahora bien, hay otros problemas en donde la cosa ya no es tan fácilmente manejable y las fuerzas no son tan fácilmente manejables como de las que veníamos hablando hasta ahora. Por ejemplo, cuando un jugador de tenis le pega a la pelotita, le pega un raquetazo a la pelotita, fíjense que durante ese delta T que dura el contacto entre la pelotita y la raqueta, se desarrolla una fuerza muy intensa, que lógicamente hace que la pelotita que venía viajando para acá termine viajando para allá. Ahora bien, ¿conozco realmente yo cuánto vale la fuerza en ese delta T? Y no. Pero lo que sí yo conozco, básicamente, son las variaciones de la cantidad de movimiento que está produciendo o está ejerciendo esa fuerza sobre la pelotita. Veamos este otro caso, que es el siguiente. Imagínense que tengo un cuerpo cayendo y yo le pego así con la mano. Fíjense, yo tengo un cuerpo que está cayendo y le pego con una fuerza con la mano hacia arriba. Fíjense, el cuerpo tenía una cantidad de movimiento hacia abajo y el golpe le cambia la cantidad de movimiento, genera un gran cambio de la cantidad de movimiento y el cuerpo termina moviéndose hacia arriba. Nuevamente nos enfrentamos frente a una fuerza de corta duración, que es la del impacto, que obra sobre el cuerpo y le cambia radicalmente su cantidad de movimiento. Entonces, para el manejo de ese tipo de fuerzas, es interesante escribir este segundo principio de Newton de la siguiente forma. Fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar este diferencial que tengo acá, lo voy a pasar multiplicando para allá. Entonces puedo escribir R por diferencial de tiempo igual a sumatoria de todas las fuerzas que obran sobre la partícula
por diferencial de tiempo, y esto es igual a diferencial de P. Entonces fíjense que esta ecuación me permite decir que en un diferencial de T, el producto de R por diferencial de T, precisamente es la variación de la cantidad de movimiento diferencial de P que experimenta la partícula en este diferencial de T. Entonces, si nosotros tenemos fuerzas que están actuando sobre un cuerpo en un delta T finito, podemos básicamente sumar todas estas variaciones y encontrar cuánto vale precisamente la gran variación de la cantidad de movimiento que van a experimentar todas estas fuerzas en ese delta T finito. Ahora bien, antes de seguir adelante, a esto que aparece acá, en física se lo denomina diferencial de J. Entonces, fíjense que es acá donde aparece este concepto de diferencial de J o diferencial de impulso, que se le denomina a esto que aparece acá, que es fuerza por diferencial de T. Entonces, fíjense que este diferencial de J o este diferencial de impulso es un vector que lógicamente resulta del producto de un vector que es la fuerza por un escalar que es el diferencial de T. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Si nosotros sumamos todos los impulsos en un tiempo finito, en un delta T finito, podemos escribir lo siguiente. La integral entre T y T más delta T de diferencial de J me va a dar básicamente el J total que tengo en este intervalo, que es T y T más delta T. Y esto básicamente es la integral entre T y T más delta T de R por diferencial de T. O lo que es lo mismo, la integral entre T y T más delta T de la sumatoria de fuerzas por diferencial de T. Y esto va a ser igual a la integral entre T y T más delta T, señores, de la diferencial de P, que es el diferencial de variación de la cantidad de movimiento. Entonces, fíjense, si bien parece complejo lo que estamos haciendo, fíjense que yo acá tengo un punto, que es el J total. El J total que está siendo experimentado por la partícula debido a la resultante de todas las fuerzas que obran sobre ella. Y fíjense que el J total es básicamente lo que me dice esta expresión, la integral de diferencial de T, o sea, la sumatoria de todas las variacioncitas de cantidad de movimiento que tiene la partícula entre T y T más delta T. Pero la integral de diferencial de P es P. O sea que esto es P evaluado entre T y T más delta T. O sea que esto es P en T más delta T menos P en T. O sea, la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento que tiene la partícula después del intervalo delta T menos la cantidad de movimiento que tiene la partícula antes de ese intervalo. O sea, esto es la variación de la cantidad de movimiento delta P que sufre la partícula. Entonces, fíjense, veamos este resultado que hemos obtenido. Este resultado me dice que si yo evalúo la variación de la cantidad de movimiento que experimenta la partícula, para lo cual tengo que conocer la velocidad antes y la velocidad después, yo puedo saber cuál es el impulso total que sufrió la partícula durante ese intervalo de tiempo. Entonces, es una forma alternativa. En vez de ver las fuerzas, las variaciones de la cantidad de movimiento que experimentan, es trabajar con los impulsos de las fuerzas y ver la variación total que dan lugar a la cantidad de movimiento de la partícula. Entonces, básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es, como no conocemos las fuerzas en ciertas condiciones, empezar a, en vez de trabajar con fuerzas y sumarlas para obtener la resultante y para obtener las aceleraciones, trabajar con los impulsos de esas fuerzas. Y trabajar con los impulsos de esas fuerzas nos va a permitir precisamente evaluar las variaciones macroscópicas o finitas de la cantidad de movimiento que experimentan sobre las partículas que actúan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer una serie de observaciones y tenemos que ver un ejemplo práctico de esto para que quede claro qué es lo que estamos diciendo y a dónde queremos ir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner en caja un poquito este resultado y llegar a hacer un ejemplo práctico para que quede claro. Para luego sí extender este concepto a un sistema de partículas. Para redondear los conceptos teóricos que estamos manejando, y antes de ir al problema este que va a acompañar
precisamente este estudio y que nos va a permitir comprender bien de qué estamos hablando. Fíjense que he redondeado los resultados. Nosotros hemos encontrado que el J de la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la partícula en un intervalo de tiempo delta t, o sea, entre t y t más delta t, que básicamente es la integral entre t más delta t de este integrando, es la variación de la cantidad de movimiento total que experimenta la partícula en dicho intervalo. Ahora bien, ¿cuáles son las observaciones? Primero, esto es un vector, por lo tanto, esto lógicamente da lugar a un j en x, debido a la componente en x de la resultante, que me va a producir una variación en x de la cantidad de movimiento, y un j en y que me va a producir una variación en y de la cantidad de movimiento. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nunca debemos olvidar que esto es una magnitud vectorial. En segundo lugar, acá en R tengo la sumatoria de las fuerzas, es decir, yo en R tengo F1 más F2 más F3 más Fn. Por lo tanto, para cada fuerza tengo un integral de este tipo, o sea, para cada fuerza tengo un J. Es decir, que yo acá en J de R, en definitiva estoy teniendo en cuenta un J debido a F1 más un J debido a F2 más un J debido a F3, o sea, un J para cada fuerza. Yo sumo sobre todos los J y obtengo el J de la resultante. Y por último, para terminar, las unidades de medida de J, fíjense que son fuerza por delta T, o sea que es Newton por segundo. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones finales acerca del impulso que tenemos que tener en claro? En primer lugar, debe quedar claro que toda fuerza es impulsiva, es decir, atrás de cualquier fuerza hay un impulso asociado en el delta T que obra la fuerza. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración es aclarar un poquito por qué estamos diciendo esto. Estamos diciendo esto porque en general, muchas veces en los libros, se suele hablar de fuerzas impulsivas y referenciar a fuerzas impulsivas solamente a aquellas fuerzas que, digamos, en un delta T generan o tienen asociado un impulso muy grande. Y esto no es así. Lo que quieren significar esos libros es básicamente que hay problemas o hay situaciones en las cuales debemos comparar fuerzas, como hicimos hoy, por ejemplo, con la normal y el peso, en un intervalo delta T, y podemos despreciar unos impulsos respecto de otros. Y a esas fuerzas, digamos, de corta duración y de gran intensidad, normalmente se las suele denominar impulsivas. Nada más que eso respecto a esta última consideración. Y en la figura que viene a continuación, les traemos varias situaciones prácticas en donde nos enfrentamos precisamente a estos tipos de fuerzas de corta duración y de mucha intensidad. Antes de ir al ejemplo que les prometí para tratar de afianzar este nuevo concepto que hemos introducido, que es el impulso, vamos a extender este concepto para un sistema de partículas. ¿Y por qué lo voy a hacer ahora? Porque el gran formalismo que representa el segundo principio de Newton para una partícula y la igualdad que tiene con el formalismo del resultado que hemos obtenido, o la analogía que tiene con el formalismo que hemos obtenido para un sistema de partículas, nos permite fácilmente darnos cuenta de lo siguiente. Nosotros para un sistema de partículas tenemos este resultado, donde vemos básicamente que la única causa capaz de variar la cantidad de movimiento del sistema es una resultante de fuerzas externas. Ahora bien, si queremos ir al concepto de impulso y pasamos el diferencial de t para allá, tenemos lo siguiente, que R externo por diferencial de t, que esto básicamente es el diferencial de J asociado a R externo, básicamente va a ser igual a diferencial de P del sistema, o sea, la variación diferencial que experimenta la partícula en su cantidad de movimiento del sistema cuando R externo obra en un diferencial de T. Ahora bien, a esto básicamente normalmente se lo suele denominar directamente diferencial de J externo, o sea, porque J externo básicamente está representando precisamente a la sumatoria de las fuerzas externas o al impulso diferencial de J asociada a esa resultante de fuerzas externas. Por lo tanto, si integramos acá e integramos acá en un intervalo t y t más delta t, llegamos a la conclusión de que el J externo total entre t y t más delta t es básicamente la variación delta p sub s de la cantidad de movimiento que experimenta la partícula en dicho intervalo de tiempo. Entonces fíjense, acá lo he puesto en el cuadro. Para una partícula tengo que el J de la resultante es igual a delta p. Para un sistema de partículas tengo que el J
de la resultante de las fuerzas externas, o sea, el J externo, es básicamente la variación de la cantidad de movimiento J sub S que experimenta el sistema. O sea, que si no tengo J externo, ya sea porque lo puedo despreciar, fíjense lo que estoy diciendo, ya sea porque lo puedo despreciar en este intervalo de tiempo, o sea que realmente no hay fuerzas externas, puedo llegar a presentar una conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, fíjense esta idea que estoy trayendo acá. Tratar de ver a las fuerzas a través de su J, porque a veces, no es fácil verlas como fuerzas. ¿Por qué? Porque son variables, porque son muy grandes, por lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Un par de problemas. Primero, un problema para analizar un poquito más qué es esta idea de J. Y después vamos a hacer un problema ya viendo cómo en un sistema de partículas este nuevo concepto nos puede ayudar. Así que hagamos eso.